Muy buenas noches a todos. Vamos entonces a estudiar la palabra. Hemos venido los jueves estudiando acerca de Cristo y la iglesia, ¿sí? Cristo como varón y la iglesia como su esposa. La Biblia nos muestra que el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre el varón y la mujer, es una figura del matrimonio de Cristo con la iglesia. O sea, la iglesia, todos los creyentes, ¿cierto? Y Cristo siendo el prometido, el novio, y nosotros como creyentes preparándonos para esas bodas del Cordero. Entonces, hemos visto en el Antiguo Testamento dos matrimonios relacionados. Uno fue el de Adán y Eva. Entonces vimos cómo Dios se propone a darle a Adán una esposa, a Eva, y él es quien la edifica, la hace de su propia costilla y luego la trae, ¿cierto? Y eso nos mostraba cómo Cristo, el varón, representado en Adán, y Dios le provee su esposa, Eva, pero la toma de sí mismo, la toma de Adán. Entonces veíamos que ella, que la esposa, tiene la naturaleza, la misma naturaleza de él. La naturaleza que tiene Adán es la naturaleza de ella, de la esposa. Así como nosotros, la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, tienen la naturaleza divina. Es Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nuestra vida, formándose, perfeccionándonos, corrigiéndonos, creciendo en cada uno de nosotros para que, como esposa, estemos preparados para Él. Sigan, hermanos. Y hace 8 días vimos la historia relacionada a Isaac y Rebeca. Isaac, el hijo de Abraham, Rebeca, su esposa, y veíamos cómo Abraham era quien se había propuesto darle una esposa a su hijo. Así como Dios se ha propuesto darle una esposa a Cristo. Fue el deseo de Dios, el propósito de Dios, y asimismo Abraham manda un siervo para que fuera a su propia casa, su parentela, diera testimonio de él, le llevaba unos regalos, y si ella creía y ella quería seguirle, entonces ella venía con el siervo para casarse con Isaac. Y veíamos ahí la figura del padre, como Abraham, ¿cierto? El siervo, que era Eliezer, como el Espíritu Santo que ha sido enviado para buscarla a ella, para prepararla, para mostrarle los regalos que el padre le había mandado. Veíamos a Rebeca, la iglesia, la esposa, creyendo, siguiendo al siervo, recibiendo los regalos, vistiéndose. Recuerden que le llevó unas alhajas de oro y de plata, le puso unos brazaletes, dice que un anillo también en la nariz, vestidos, y la trajo en unos camellos la trajo al encuentro de Isaac. Veíamos que esa era la tarea del Espíritu Santo, preparando a la iglesia, guiando a la iglesia, llevándola, vistiéndola, ataviándola para el encuentro con Jesucristo. Eso lo vimos la vez pasada. Quiero leer en Ezequiel capítulo 16 un texto que no leímos hace 8 días, pero está relacionado con lo que vimos hace 8 días. Ezequiel capítulo 16. Antes de continuar con la siguiente historia, voy a leer algo en Ezequiel 16. Ezequiel 16. Desde el verso 1, voy a leer varios versos para llegar al detalle que vimos hace 8 días cuando Eliezer va y le lleva los presentes a Rebeca. 16.1, Ezequiel 16.1 dice: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que tú naciste no fue cortado tu ombligo, ni fue lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se complaciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estaba en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo,
y creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Está hablando de Jerusalén, ¿cierto? Y de Dios con respecto a ella, cómo era y luego lo que le fue pasando a ella. Llegaste a ser muy hermosa, voy en el verso 6, luego dice, tus pechos, en el 7, sí, perdón, tus pechos se habían formado, o sea, habían madurado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Mire que está hablando de Jerusalén como una mujer. En el 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amor. Entonces mire que está hablando de él, de Dios, como si fuera el varón, y ella la mujer, y ya ella creció, maduró, hermosa, y ahora dice que es tiempo de amor, o sea, está en el momento de él casarse con ella. Era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento, o sea, hizo pacto con ella, como cuando uno se casa. Y entré en pacto contigo, ¿sí ven? Ahí al final del 8, dice Jehová el Señor y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos. Entonces, miren cómo el siervo Eliezer llevaba unos adornos para ella. Y aquí mismo Dios está diciendo cómo prepara a Jerusalén como si fuera su esposa. En el 10, en el 11. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos. ¿Qué le ha llevado el siervo a Rebeca? Brazaletes. Y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz. ¿Se acuerdan que también le ha llevado un pendiente a la nariz? Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas. Y una hermosa diadema en tu cabeza. Aquí da más detalles de las joyas. En el 13, así fuiste adornada. ¿De qué? De oro y de plata. ¿Se acuerdan los regalos que el siervo había llevado? Oro y plata. Y tu vestido, mire que también le da vestidos. Era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Voy a dejarlo hasta ahí. Quería mostrarles y mencionar este texto porque es Dios con su pueblo, con Jerusalén, con la nación que ama, ¿cierto? Con ese pueblo que es santo para él, y ver cómo la ve en su condición natural, desolada, ¿cierto? Que era una ciudad formada primeramente por los cananeos, que no eran del pueblo de Israel, sino que era una ciudad, digamos, gentil, pero Dios la rescata de ahí, mire cómo la prepara, y dice que va a hacer pacto contigo, y la viste, le pone unas joyas de oro y plata, y le pone un vestido. Así como hizo el siervo con Rebeca. Cuando Eliezer va y le lleva las joyas, la viste también, o sea, la prepara para traerla a su matrimonio. O sea que el Señor quiere una esposa, casarse con una esposa, pero la esposa tiene que prepararse. No va a ir vestida de cualquier manera y va a ir adornada con unos elementos de oro y plata que hablábamos la vez pasada, que hacen referencia a la naturaleza divina de Dios, a la obra de Cristo en nosotros, el oro, la naturaleza divina, la plata, la obra redentora de Cristo en nuestra vida, y los vestidos, que es el nuevo vestido, la vestidura que tenemos en Cristo ahora, ¿cierto? De Cristo estamos revestidos. Entonces quería mencionar este texto porque hace referencia y está relacionado con lo que vimos la vez pasada. Entonces eso como manera de resumen, hoy vamos a ver la vida de José en Génesis. Vamos a verla hoy una parte y en la próxima vemos la siguiente parte. Entonces vamos a ir a Génesis del capítulo 37. Génesis capítulo 37. Cada una de las figuras que hemos visto, entonces vemos el matrimonio. Adán y Eva, ¿cierto? Cristo en Adán y en Eva la iglesia. La vez pasada era Isaac y Rebeca, ¿cierto? Isaac representando a Cristo, Rebeca representando a la iglesia, apareció Abraham, que era el papá, entonces el padre, o sea, el padre de nuestro Señor Jesús, quisiéndole dar a la esposa, y en la historia pasada apareció otro personaje que fue el Espíritu Santo, el siervo. Ahora vamos a ver entonces la historia de José en el capítulo 37, vamos a ver a José como una figura de Cristo, y vamos a ver que cuando José se casa, vamos a ver la esposa de José como una figura de la iglesia. También vamos a ver al padre de José, que es Jacob, como una figura de Dios Padre, ¿sí? Pero primero nos vamos a enfocar en la vida de Cristo, pues en la vida de José, porque muchas de las características que hay en José se dan en Cristo. Es una figura
de Cristo muy clara. Entonces, antes de llegar al matrimonio, pues vamos a ver la vida de José. Entonces, quisiera repartirles unos versículos para que los vayamos leyendo, a ver si me pueden ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿los puedo pasar así en orden? Sí. Entonces, la hermana Esperanza me ayuda con, pues téngalo ahí listo. Juan 10, 11. La hermana Mercedes me ayuda con Lucas 3:22. 3:22. La hermana Esperanza con Juan, capítulo 7, del 1 al 5. 7 del 1 al 5, ya se lo olvidó. Juan 10, 11. Y la otra Esperanza, Juan 7, del 1 al 5. Tengo por acá Isaías capítulo 9, del 6 al 9. Tú me puedes ayudar con Lucas, capítulo 1, del 31 al 33. El hermano William con Mateo 27, del 17 al 18. 27, del 17 al 18. ¿Ustedes tienen Biblia? ¿Pueden ayudarme? ¿Sí? No, ellos allá. Joana. Lucas 2:19. Patricia también nos ayuda. Juan 5:36. Sebas. Juan 6, del 38 al 40. La hermana Sonia, Mateo 15:24. Por aquí la hermana Lorena. Juan 11:53. El hermano José. Lucas 22, del 1 al 2. Nay. Mateo, le tocó el más largo. Mateo 26, del 57 al 68. Listo, vamos a dejar hasta ahí, ahorita repartimos más. ¿Qué? Sí. Sí, vamos a comenzar con eso. Es que a medida que vamos leyendo la historia de José, vamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que dicen ahí es una figura de Cristo. Entonces yo quiero que miremos a Cristo y miramos a José. Vamos mirando y vamos. Entonces vamos a dar una ronda y luego seguimos y así, porque tengo muchos textos, entonces es mejor verlos así. Creo que es Isaías, ya le digo. Por favor. Después de Juan. Isaías 9, del 6 al 9. ¿Y el que sigue cuál es? Y el que sigue, ya le digo. Por favor. Lucas 1, del 31 al 33. Listo, entonces vamos a leer un pedacito en Génesis y luego vamos mirando los textos. Génesis 37, verso 1. Entonces dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Entonces, acuérdense, Jacob había tenido dos esposas, ¿cierto? Lea y Raquel. Y cada una de ellas tenía su sierva, que las que mencionan acá, Bilha y Silpa, y con ellas había tenido hijos. José era el hijo mayor de Raquel. Raquel era la mujer que Jacob amaba, ¿cierto? Trabajó 7 años por ella, pero la noche de bodas el papá lo engaña y le da a la otra hermana, Lea, y entonces luego le toca trabajar otros 7 años más por Raquel, porque era la que él amaba realmente. Entonces tenía estas esposas y tenía estos hijos. Con ellos tuvo 12 varones y una mujer, ¿sí? Entonces aquí por eso dice: el joven estaba con los hijos de Bilha y Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Acuérdense que como José era el hijo de Raquel, el hijo mayor, y Raquel era la mujer que él amaba, entonces para Jacob, José era muy especial, porque fue el hijo que le dio la mujer con la que él trabajó tanto tiempo, ¿cierto? Y luego con ella tuvo otro hijo que fue Benjamín,
y que muere ella cuando dio a luz a Benjamín. Entonces, dice que José informaba a su padre la mala fama de ellos en el 3 y amaba a Israel, o sea, Jacob, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces pasaba que al ser del menor, casi el menor, porque el menor era Benjamín, los hermanos mayores no lo querían, además porque su padre mostraba una preferencia por él, sí, lo amaba más que los otros hermanos. Entonces fíjense, aquí aparece el padre Jacob, el hijo José, el hijo que ama más que a todos, y aparecen sus hermanos que no lo quieren, que lo rechazan. Entonces de esa misma manera vamos a ver que Dios Padre está representado por Jacob, en su hijo, en José, que sería Cristo, ¿cierto? Al que ama más que a todos, porque el padre ama a su hijo. ¿De quién ha dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Ninguno. Y ahora, ¿qué pasaba con los hermanos de él? Lo rechazaron. Los hermanos de José lo rechazaron, no lo querían por la forma en que él hablaba. Entonces vamos a mirar eso con los textos que les repartí. ¿Quién tiene Juan 10:11? Sí, hermana, léalo, por favor. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso está hablando de Cristo, ¿cierto? Que el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor y Él da su vida por las ovejas, nosotros las ovejas. Y fíjense que aquí cuando comienza el texto, en el verso 2, dice que José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. O sea, José también apacentaba ovejas, así como Cristo, exactamente. Como Cristo era el buen pastor, nuestro buen pastor, asimismo José apacentaba las ovejas. El siguiente texto es Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces miren esa frase, el Señor se escucha una voz del cielo, ¿cierto? Cuando es bautizado el Señor y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, tal cual como dice acá en el verso 3, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos. O sea, así como el padre tenía un amor especial por Cristo, asimismo parece que José tiene un amor especial, Jacob tiene un amor especial por José, no es el mismo amor que tiene por sus demás hermanos, es diferente. No es que llegue el mercado. Bien, pues, hermano. Entonces vemos esas características. José, pastor de ovejas, Jesús también pastor. José siendo el más amado por su padre, igual que nuestro Señor Jesús. El siguiente texto es Juan 7, del 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no querían dar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifestaste al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Miren cómo lo trataban los hermanos. No creían en él, ¿sí? Y antes decía que trataban de matarle, procuraban matarle, sus propios hermanos. Allá en Juan dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces fíjense que aquí como los propios hermanos lo rechazan, así mismo como José. José es rechazado por sus propios hermanos y sus propios hermanos no lo querían. Tal cual como pasa con el Señor Jesús. El otro texto es Juan. Usted dice, entonces yo voy a leer acá Juan 7:7. Me salté ese. Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Mire, los hermanos no lo querían. ¿Pero por qué lo aborrecen? Porque yo testifico de él, o sea, del mundo, que sus obras son malas.
¿Qué testificaba Jesús del mundo? Que las obras son malas, por eso el mundo no lo quería, por eso los demás no lo querían. Y miren lo que pasa con José, hacía exactamente lo mismo. Lo que los hermanos hacían al final del versículo 2, ¿cierto? Sí. Dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Así hacía Jesús. Informaba y denunciaba las malas obras que hacía el mundo, por eso el mundo no lo quería, lo aborrecía. Incluso su propia nación lo aborrecía, porque les cuestionaba todo el sistema religioso, todas las tradiciones que ellos habían impuesto, todo lo que no era conforme a la ley, ahí lo cuestionaba y los fariseos y todos brincaban, pero no lo querían, porque denunciaba la mala fama de ellos, tal cual como está acá. Entonces miren que en estos textos, en esos pequeños detalles estamos viendo características de Jesús y características del Padre con respecto a su relación con el Hijo. Avancemos ahí en Génesis 37. Va a seguir al verso 5. Y dice, desde el 37:5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué pasaba con el Señor Jesús a medida que denunciaba las cosas y que hablaba y que decía? Cada día lo aborrecían más. Y si José contaba el sueño, peor. Y si decía lo que Dios le había mostrado, peor. Sus hermanos no lo querían. Y en el 6, y él les dijo, entonces les cuenta el sueño. Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Os enseñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron más a causa de sus sueños y sus palabras. En el 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Entonces, a raíz de los sueños que él tenía, no lo querían menos, más que los sueños mostraban que él iba a tener autoridad sobre ellos y que iba a reinar sobre ellos, así que lo querían menos todavía. Como cuando el Señor Jesús se decía que él era hijo de Dios, tengo mi autoridad viene del Padre, no lo querían, lo rechazaban y lo rechazaban más todavía. Entonces vamos a leer Isaías 9, del 6 al 9. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sí. Perdón, sí, hermano, hasta termina el versículo. Listo, ahí terminó. Pero hasta el 9. Sí, hasta el 9, qué pena. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen. Gracias, hermano. Entonces, fíjense que esta es una profecía que está en Isaías acerca de que Cristo iba a tener un reinado, y va a tener, o tiene un reino superior, ¿cierto? No va a tener principio ni fin, y todos nosotros vamos a sujetarnos a ese reino. Entonces en José, cuando José tiene estos sueños y que ve que los manojos de todos se inclinan ante él, pues, y cuando ve que las estrellas se inclinan ante él, ¿cierto? Las 11 estrellas que son sus hermanos y el sol y la luna, que sus padres, bueno, su papá y sus esposas, cuando él ve ese sueño, eso era profético cuando hubo hambre en la tierra, ¿cierto? José ya era el gobernador de Egipto y sus hermanos van allá y se inclinan ante él sin saberlo, ahí se cumple ese sueño. Pero aparte de eso, este sueño está mostrando que Cristo va a reinar sobre todos nosotros, sobre todos sus hermanos de carne también. O sea, José es una figura de Cristo. Con el sueño,
cuando está mostrando que todos sus hermanos de la carne se inclinan ante él, está mostrando la profecía que acaba de leer el hermano, de que Jesús iba a tener un reino en el cual todos sus hermanos, incluso los hermanos de carne, que está representando ahí con los manojos, van a inclinarse delante de él. Entonces, el sueño que tiene José no solamente se cumple en Egipto, años después, sino que es profético, mostrándonos que el Señor Jesús va a tener un reino en el cual todos los hombres nos vamos a inclinar delante de él. ¿Sí me hago entender? Que lo dice Isaías. Y Lucas muestra el cumplimiento de esa profecía, Lucas 1, del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miren esa frase al final. Y reinará sobre la casa de Jacob, como en el sueño. La casa de Jacob, toda inclinándose delante de él. Pero no solamente era la casa de Jacob, sino que estaba representando todas las naciones, ¿sí? La nación de Israel, y ahora pues todos los que estamos involucrados ahí. Entonces dice, la profecía decía, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nosotros sabemos que José tuvo gobierno en Egipto, pero su gobierno tuvo un límite, porque él murió y terminó. Pero este reinado del Señor Jesús no tendrá fin. O sea que esa profecía, a través de ese sueño que tuvo José, que se cumple en Egipto, es una profecía también que nos muestra al Señor Jesús gobernando y teniendo un reino que va a establecer, donde la casa de Jacob, o sea, todo Israel, va a terminar delante de él en sujeción. ¿Sí me hago entender? Entonces mire que los sueños estaban mostrando también, no solamente lo de José, sino aspectos de Cristo, por un reinado que él va a tener sobre la casa de Jacob, un reinado que no va a tener fin. ¿Qué dice Mateo? Mateo 27 del 17 al 18, hermano. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Vean lo que dice ahí, lo que lee el hermano es cuando fueron a condenar a Jesús, ¿cierto? Lo entregaron para que lo condenaran, para que lo juzgaran. ¿Y qué dice ahí por qué lo habían entregado? Por envidia. Por envidia. ¿Y qué dice aquí al final del verso 11? Y sus hermanos le tenían envidia. O sea, exactamente como al Señor Jesús le tenían envidia sus propios hermanos, porque fue su propia nación que lo condenó, asimismo pasó con José, le tenían envidia también. Verso Lucas 2:19. Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas En su corazón. ¿Ustedes se acuerdan cuando María recibe a los sabios de Oriente que traen estos presentes? ¿Y cómo llegaron los sabios de Oriente? No, pues una estrella nos mostró dónde tenemos que venir. Y llegaron los pastores que los ángeles les habían anunciado. Pero entonces María decía que todas esas cosas las guardaba y las meditaba en su corazón. Cuando Jesús se queda, una de las veces que fueron a la Pascua a celebrarla a Jerusalén, una vez que se quedó cuando él tenía 12 años. Y luego llegan otra vez a buscarlo. ¿Y tú dónde estabas? No, estaba hablando allá con los principales, ¿cierto? De la sinagoga. ¿Y cómo así que se quedó? No, me es necesario estar en los negocios de mi padre, dijo el Señor. Y dice la Biblia que María meditaba todas esas cosas en su corazón. Y mire lo que hace aquí Jacob, al final del 11. Mas su padre meditaba en esto. ¿Sí ven? O sea, mire tantos detalles que están marcando cómo fue la vida de Cristo en la vida de José. Y ahí estamos viendo ese otro, cómo su padre meditaba en las cosas que pasaban. Este muchacho soñó esto, ¿qué va a hacer de nuestra vida? Este muchacho algo tiene de especial, va a reinar posteriormente. Él lo pensaría, pero sus hermanos no lo quieren. ¿Yo qué voy a hacer si él es más chiquito? ¿Sí? Pero él meditaba en eso. Como cuando uno tiene con los hijos, ¿qué voy a hacer con estos que no la llevan bien con el otro? En ese tiempo el más pequeño no podía reinar. No, Tenía que reinar primero los mayores. el primogénito. Sigamos en Génesis 37, desde el verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Entonces ya sus hermanos estaban por ahí apacentando las ovejas. Él al ser el más pequeño, pues no lo habían mandado para allá,
Pero el padre lo llama y le dice, tus hermanos están allá, por favor ve a donde tus hermanos. Y él, como hijo obediente y sujeto al padre, le dice, sí, heme aquí, yo voy. Entonces, ¿quién tiene Juan 5:36? Patricia, ¿cierto? Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dando testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, miren lo que dice ahí. Tengo las obras que el Padre me dio que cumpliese. Aquí Jacob le estaba encomendando una obra. Ve a tus hermanos. Y él dice que sí. Y luego al final de Juan dice, porque el Padre me ha enviado. O sea que así como Jesús vino a la tierra y se encarnó a hacer su obra entre nosotros, aunque sus hermanos lo rechazaban y sabía lo que iba a pasar, así mismo Jacob coge a su hijo, lo llama y lo envía. Y él acepta ir a sus hermanos, a pesar de que los hermanos no lo querían. Sebas tiene Juan 6, del 38 al 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces miren lo que dice ese pasaje, que él ha descendido no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y él ha venido para que el que crea se salve, ¿cierto? Así como José mandó a su hijo para que mirara cómo estaban sus hermanos, porque no tenía noticias de él, lo envió también, Jacob, perdón, sí, lo envió también de esa manera. Y la hermana tiene Mateo 15:24. Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tal cual, ¿a dónde lo envió Dios a su hijo? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde mandó Jacob a José? A buscar a los hermanos que eran como ovejas porque estaban por allá perdidos, apacentando el rebaño, ¿cierto? Entonces mire que también se muestra ahí esa figura. Sigamos en Génesis entonces, en el capítulo 37, pero saltémonos ahora al verso 18. Jacob manda a José, José entonces va a buscar a sus hermanos y llegan el 18. ¿Qué pasa cuando sus hermanos ven a José? Dice ahí, cuando ellos, o sea, los hermanos, lo vieron de lejos, o sea, vieron a José, que José venía a buscarlos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, vamos a matarlo y entonces ahí sí va a pasar, vamos a ver qué va a pasar con sus sueños si lo matamos. ¿Sí? Como cuando al Señor le decían, pues vamos a ver, usted es el rey de los judíos, pues pongámosle su corona. Y lo chuzaban, pongámosle su vestido púrpura y le pegaban, como burlándose de lo que él había dicho antes. Que sea profetiza, Claro. le pegaban y decían que profetiza. De la misma forma en que él había dicho previamente los sueños, pues este va a reinar sobre nosotros, matémoslo a ver si realmente va a reinar. De la misma manera, en el 21, cuando Rubén oyó esto, o sea, Rubén era el hermano mayor, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, Rubén no quería que lo mataran, antes quería como dar tiempo, protegerlo para que lo volvieran a llevar del papá. ¿Sí? Entonces estaba diciendo, no lo matemos, tengámoslo acá y luego lo volvemos donde nuestro padre. Pero fíjese lo que ellos hicieron, desde que lo vieron de lejos, conspiraron para matarlo. Entonces vamos a leer el texto que tiene la hermana Lorena, es Juan 11:53. Así
que desde aquel día acordaron matarlo. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Jesús iba predicando, la gente acompañándolo, cuestionando todo el sistema religioso, comenzaron los fariseos, los escribas, los ancianos a escuchar y comenzaron a pensar cómo hacerlo caer, le preguntaban para hacerlo quedar mal y también comenzaron a planear cómo matarlo, que es el texto que acaba de leer la hermana. Así como sus hermanos lo vieron y conspiraron contra él para matarlo. José tiene Lucas 22:1. 1 al 2, sí. Sí, por favor. Bueno, dice así. Estaban cerca las fiestas de los panes sin levadura, que se le llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. ¿Sí ven? Buscaban cómo matar al Señor Jesús. Asimismo, como ahora los hermanos de José, estaban buscando cómo deshacerse de él, cómo matarlo y cómo ocultar las evidencias de lo que iban a hacer, cómo mostrarlo de una manera en lo que ellos pudieran lavarse las manos, ¿sí? Ahora, tiene Mateo 26 desde el 57 hasta el 68. El más cortico. Sí, hermana, por favor. Dice, luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno finalmente. Se prestaron 2 hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, mereces morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos Mesías. ¿Quién te golpeó esta vez? Hasta ahí, sí, muchas gracias. Entonces fíjense que cuando juzgan al Señor Jesús, iban a traer testigos falsos, pero no encontraron cómo acusarlo. Pero entonces finalmente, ¿qué dijeron? Él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a edificar. O sea, con algo que el Señor mismo había dicho, con eso mismo lo acusaron y lo señalaron. Así como a José le dijeron: ahí viene el soñador. O sea, con lo que él había dicho porque había tenido un sueño de parte de Dios, con eso mismo lo estaban cuestionando y acusando. Entonces, el templo, él dijo que en 3 días lo iba a edificar, el templo, y llevan 76 años tratando de restaurarlo. Y lo otro, que él se hizo llamar Hijo de Dios, y ahora van a ver al Hijo del Hombre, y entonces es una blasfemia, o sea, con algo que él mismo dijo. O luego le dicen: si eres el Cristo, le taparon la cara, le pegaban, profetiza quién te pegó, si eres el Cristo, o sea, con algo que él mismo había dicho previamente. Entonces, de la misma manera, José fue juzgado por algo que él había dicho. Él mismo dijo los sueños, Dios le dio esos sueños, que sus hermanos se incomodaron y no les gustó, es distinto, pero así pasó con Jesús. Lo juzgaron con algo que él mismo había dicho previamente. Volvamos allá a Génesis y seguimos. Te voy a repartir otra vez versículos, ¿listo? Sí, hermano. Hacemos un paréntesis
Sí. Sabes que ellos, bueno, Guillermo me dijo que tenía que salir. Ah, está bien, sí. antes. Entonces vamos a solo una Está bien, hermano. pausita chiquita. No, van con él, porque van a llevar las... Entonces, listo, voy a repartir más versículos. Entonces, la hermana Esperanza, Juan 19:33. La hermana Mercedes, Juan 19:40. Desde el 40 hasta el 42. El hermano William. Perdón, la hermana Mercedes. Perdón, Esperanza. Salmo 22:18. Salmo 22:18. Ahora sí, el hermano William. Juan 19, del 23 al 24. 19. Nuestra, ¿cómo? Michelle. Mateo 26:15. Ancísar, ¿tiene Biblia ahí? Sí. Ancísar nos puede ayudar con Lucas 23, desde el 44 al 46. Y, ¿cómo es que se llama? Andrés, Hebreos 9, del 11 al 12. No, ya está ahí. No tengo más versículos. ¿Está ahí? Sí, ya está ahí. Quedaron ustedes sin tarea. Sin tarea. 19. ¿Me confirma? ¿Juan 19? Ya le digo. Sí. Juan 19, del 23 al 24. 23 del 44 al 46. Listo, entonces volvamos allá a Génesis 37. Vamos en el verso 23. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Entonces pasa que efectivamente no lo matan, ¿cierto? Lo tiran a la cisterna, y en la cisterna entonces ya miran como, ¿qué vamos a hacer con él? Parece que Rubén no estaba ahí, Rubén llega después, y esto que lo que hacen, lo hacen sin estar Rubén presente. Entonces Judá, que no era el mayor, Judá propone: no, vendámoslo a una caravana de ismaelitas, de comerciantes, van hacia Egipto, se lo vendieron a él, y ellos se lo llevaron, ¿cierto? Lo compraron ahí como esclavo. Entonces miremos esto cómo se parece a muchos aspectos relacionados a Jesús. ¿Qué dice Juan 19:33? Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le curaron las piernas. El hecho de que los hermanos lo hubieran colocado en esa cisterna, o sea, como en un pozo, ¿cierto?, fue para ellos como concebirlo a él como muerto. O sea, allá lo ponemos y para nosotros ya está muerto. ¿Qué vamos a hacer con él? No sabemos. ¿Lo matamos? No lo matamos. Lo vendimos, ¿cierto? La propuesta fue venderla, pero ellos querían deshacerse de él. O sea, el hecho de tenerlo allá en la cisterna era considerarlo a él muerto y que ya no iba a ser parte más de su familia porque ellos se iban a deshacer de él.
Así como el Señor Jesús, como acaba de leer la hermana, que cuando ya fueron en la cruz a quebrarle las piernas, ya lo habían encontrado muerto. Sí, el hecho de que el Señor Jesús de ahí, de su muerte, luego fue llevado al sepulcro, donde los hombres lo consideraban como muerto. Asimismo está pasando acá con José. Lo están considerando muerto ya, lo metieron allá en la cisterna, y para ellos ya él no va más con ellos. Algo tienen que hacer. Y de adelante lo declaran muerto. Tal cual, para ellos estaba muerto, pero lo que no sabía es que matándolo a él, le estaban guardando su vida porque posteriormente ellos iban a tener la salvación por medio de él. Tal cual como el Señor Jesús. Ellos lo rechazan, lo crucifican, lo entierran, lo consideran muerto, nos deshicimos de él, ¿cierto? De aquel que nos genera tantos problemas, pero finalmente su muerte y su resurrección es la que nos va a salvar a nosotros, tal cual como pasa con José. O sea que ahí el hecho de que él vaya a la cisterna lo está mostrando es la sepultura de Cristo, la muerte de Cristo, entregado por sus hermanos, siendo sepultado ahí. La cisterna está mostrando la sepultura del Señor Jesús. Juan 19, 40 al 41, hermana. Al 42. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces miren que ellos iban a poner al sepulcro, ¿cierto? Considerando los muertos. Y aquí hay un detalle que me parece muy bonito, y es que dice acá, como era de costumbre, la hermana dice que lo envolvieron, perdón, la Biblia dice que lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Y mire que lleva la caravana de los madianitos, que llevaban aromas, bálsamo y mirra. ¿Sí ven los detalles? Ellos le envolvieron en esa túnica con especias aromáticas porque era lo que se hacía con los cadáveres. Y entonces los madianitas llevaban bálsamo, mirra y aromas, porque eso era lo que nos estaba mostrando la muerte del Señor. Cuando los sabios de Oriente llevan oro, incienso y mirra, la mirra estaba representando la muerte de él, la muerte de Cristo, porque era un material, un elemento que utilizaban para ponérselo a los muertos. Entonces mire que acá lo estaban llevando mirra. O sea que desde esos materiales estaban mostrando la muerte del Señor. O sea, para ellos ya estaba muerto, y la caravana ahí ya lo estaban consiguiendo como muerto. Así como en el sepulcro, la túnica que utilizaron tenía también, dice ahí, lienzos, especias aromáticas, como la caravana de los madianitas. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Repartieron sobre la profecía. En los salmos dice que el David, si uno lee todo el salmo, está diciendo como cuando el Señor estaba muriendo, repartieron sobre sí mis vestidos. ¿Y qué hicieron aquí con la túnica de José? En el 23 dice, pues cuando llegó a ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y la tomaron y le echaron en la cisterna, echaron a José en la cisterna, pero le quitaron la túnica. Tal cual como el Señor Jesús, y tal cual como la profecía de los salmos. Echaron suerte sobre mis vestidos. Y esa túnica era el símbolo de la realeza. Pero o sea, esa era la túnica de él, sino que a él le pusieron otra de color morado, que era la de color púrpura, o sea, la que le colocaron como para burlarse de él, que era el rey de los judíos. No le colocaban a los reyes. Sí, es que el color púrpura era el color de los reyes. No, yo me refiero al de José. Ah, ya. Claro, el papá le había dado. El nombre común no se la Ah, no. sino que era como de reyes. El papá se le había hecho especialmente. Jaime, otra semejanza ahí, como veo que estás haciendo la similitud de una historia y la otra. A José lo vende, a Jesús lo vende. ¿Sí? A Jesús lo vende Judas y a José lo vende sus hermanos. Tal cual. Eso es un buen, ahorita lo vamos a leer. Pero sí, es un precio que dieron para venderlo a él. Pero gracias, hermano. Miren lo que dice Juan, capítulo 19, 23, 24. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes,
una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Entonces ahí está el cumplimiento de la profecía que está en Salmos y de la figura que vemos en José. Sus hermanos, antes de tirarlo allá a la cisterna, le quitan la túnica, ¿sí? Así como al Señor Jesús le quitan sus vestidos y lo crucifican también de la misma manera, tal cual. Ahora lo que decía el hermano José, vamos a leerlo acá, Mateo 26:15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Entonces, ese es el caso cuando Judas va a entregar a Jesús, ¿cierto? Le dice, bueno, ¿qué me ofrecen? Y yo se los entrego. Unas monedas de plata. O sea, por unas monedas de plata entregó a Jesús. Y aquí pasa lo mismo. Vendieron a José, al final del verso 28 dice, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. O sea, tal cual, lo que decía nuestro hermano. Por unas monedas de plata entregan a José y por unas monedas de plata Judas entrega a Jesús. Aquí fueron 20 monedas de plata, con Judas fueron 30, ¿sí? Fueron más, pienso yo, porque la moneda se fue valorizando, ¿sí? Como el costo de vida, como mi punto de vista, bueno, la inflación, que era Jesús. Fueron 20 que ahora son 30, ¿sí? Sí, había subido el impuesto. Pero fíjese, de ahí, la plata, el material de la plata es ese material que hace referencia a la redención, porque es el precio que uno paga para comprar a alguien. Entonces, cuando Cristo nos compró a nosotros, que pagó su precio con su sangre preciosa por nosotros, la plata está representando eso, porque la plata era lo que uno daba para comprar al esclavo. Cuando en el pueblo de Israel había que pagar un impuesto, a los hombres de cierta edad hacia arriba tienen que pagar con monedas de plata. Entonces, la plata en la Biblia habla de la redención. Por eso cuando cuando Eliezer va, el siervo, ¿cierto?, va a llevar los regalos de oro y plata, entonces yo les mencionaba que la plata nos habla de la obra de Cristo, porque es la redención de Cristo por nosotros. Claro, por precio fuimos comprados. Entonces, si no tenemos la redención, no podemos ser de Cristo. Si no nos vestimos de plata, o sea, de la redención que Cristo, si no recibimos el precio que Él pagó por nosotros, entonces no podemos ser de Él. Por eso tenemos que tener plata, o sea, por eso Él la viste de oro y de plata. Entonces la plata nos muestra el precio que el Señor pagó por nuestro rescate, o sea, su sangre derramada por nosotros. Aquí estamos viendo que por plata se llevaron a José y por plata se llevaron al Señor, ¿cierto? Pero por plata también nosotros fuimos rescatados y el precio fue la misma vida de Cristo por nosotros. Entonces la plata en la Biblia nos habla de eso, la obra de Cristo, la redención por nuestras vidas. Seguimos entonces con verso 29. Dice, después Rubén volvió a la cisterna, o sea, mire que Rubén no estaba, Rubén era el mayor. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Rasgarse los vestidos era una señal de arrepentimiento, de tristeza, ¿cierto? De dolor. Se rasgó los vestidos. Y en el 30, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? O sea, claro, como él era el mayor, era el responsable de su hermano. Dice en el 31, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció. Entonces mire, el padre Jacob envió a su hijo vivo para que fuera a sus hermanos. Sus hermanos no lo querían, lo rechazaron, conspiraron contra él, lo terminaron matando y terminaron acabando con su vida. Y cuando vuelve al padre, pues ya lo que viene es la sangre del hijo, o sea, de José. No volvió él como se había ido, sino que ahora viene es su muerte, ¿sí? Relacionado con su muerte. La sangre del animal que había anotado
El cabrito, que lo habían Para el untado. padre era la sangre de su hijo. Exactamente. Entonces ahí viene y dice, ¿cómo? Sí, era un cabrito lo que... Un cabrito. Esto hemos hallado. Entonces le dicen a José, a Jacob, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, o sea, el dolor que él sintió, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos. Aparecen varias partes de la Biblia que ellos querían, silicio o ceniza. Cuando hay duelo, ¿cierto? Cuando hay dolor. Silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces vamos a ver ahí dos aspectos más. Lucas, creo que Ancisar tiene Lucas. Lucas 23:44. Sí, creo que es Ancisar. Ah, bueno, entonces venga, yo lo leo. Lucas 23, 44 al 46. 23, del 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y sigue un pedacito ahí, ¿no? No. El siguiente ¿qué dice? Cuando el centurión vio... Ah, no. Entonces hasta ahí. Entonces en otro pasaje. Entonces mire lo que pasa acá. Esto es cuando la muerte de Cristo, ¿cierto? Y de acuerdo a ese pasaje dice que hubo tinieblas. O sea que se oscureció todo. Oscureció. Así como cuando Jacob se da cuenta que su hijo está muerto y él ¿qué hace? Se echó ceniza. ¿Sí? O sea, esa oscuridad que hay que hubo en ese momento es como si el padre hubiera cogido ceniza y se puso de luto porque su hijo se había muerto, así como Jacob se puso también de luto. ¿Esa oscuridad se refiere a que a dolor o que o era por el que el Señor Jesús estaba cargando con el pecado? Yo lo veo que es, por un lado, es Dios Padre mostrando su tristeza por la muerte de su hijo, ¿sí? Así como Jacob, al saber que su hijo estaba muerto, entonces cogió ceniza y se untó ceniza como una señal de luto. Sí, esas tinieblas fueron algo sobrenatural. Sí, claro. Como era como un... Sí. Por la hora, porque era la hora sexta, o sea que era el mediodía. No. No, la hora novena. Pero la hora novena fue cuando lo comenzaron a crucificar, que estuvo ahí hablando con el ladrón, ¿se acuerda que lo hemos hablado? Pero dice, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ahora, la hora sexta es mediodía, las 12. Hubo tinieblas sobre toda la tierra y el sol se oscureció, o sea, como si el padre hubiera entrado en luto en ese momento, así como Jacob, ¿cierto? Y el sol se oscureció. Y aquí hay otro detalle que dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, entendemos que el velo estaba separando el lugar santísimo, ¿cierto? Del lugar santo. Y que al rasgarse el velo, pues lo que Dios nos estaba mostrando era que tenemos acceso ahora al lugar santísimo, ¿cierto? Como dicen Hebreos, que ahora tenemos un camino nuevo y vivo que Él nos abrió por medio de su cuerpo. Pero aparte de eso, ¿se acuerdan qué hizo Jacob cuando se da cuenta la noticia? Dice, rasgó sus vestidos. Como si el padre hubiera cogido sus vestidos y se hubiera rasgado también. Y ahí lo estaba mostrando al rasgar el velo del templo. Se rasgó como una señal de dolor, ¿sí? Y otro hermano nos explicaba una vez que el velo del templo tenía 4 varillas. O sea, está el velo y tiene 4 varillas que lo soportaban. Si tiene 4 varillas, si tiene una varilla a los lados, ¿cierto? Y 2 en la mitad, entonces tiene 3 compartimientos. 1, 2 y 3, ¿cierto? Porque tiene 4 varillas. Y el que se rasga fue el compartimiento de la mitad. Entonces el hermano nos explicaba que esos 3 compartimientos están mostrando al Padre, al Hijo
y al Espíritu. Y el que estaba muriendo era el de la mitad. El Hijo estaba entregando su vida por nosotros allá, abriéndonos un camino nuevo y vivo por medio de su cuerpo. Entonces, ahí estaba siendo molido y entregado por nosotros para que pudiésemos entrar al lugar santísimo, ¿sí? Y aquí estamos viendo cómo Jacob rasga sus vestiduras en señal de dolor y tristeza porque su hijo ha muerto, porque ya no está, porque lo mandó vivo y sus hermanos hicieron cualquier cosa con él y me lo entregan ahora es la sangre, ¿cierto? Pero era la forma en que sus hermanos iban a ser salvos posteriormente. Y terminemos, creo que solo me falta uno, Hebreos 9, ¿cierto? Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, toda esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Entonces, aquí está diciendo que cuando el Señor paga el precio por nosotros, no lo hace con sangre de animales, ¿cierto? Ni con sangre de nadie más, sino con su propia sangre. Y hay otro texto, de una vez para siempre. Y hay otro texto que dice en Hebreos que Él se presentó con su propia sangre, ¿sí? Con su propia sangre delante del Padre. Y ahí fue que nos dio eterna redención, porque fue el precio que Él pagó para rescatarnos. Entonces aquí está pasando que cuando llegan a Jacob, al papá, van con la túnica, como supuestamente la sangre de su hijo. Y él ve la sangre de su hijo y siente eso. O sea, siente esa tristeza, ese dolor, ese luto. Entonces pasa lo mismo que cuando Cristo se ofreció por nosotros y muere por nosotros, va delante de su Padre con su propia sangre, como el precio que tuvo que pagar para rescatarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, mire, todo esto nos está mostrando cómo fue la vida de Cristo. Y vamos en el punto en el que sus propios hermanos fueron los que lo mataron, lo entregaron, lo rechazaron, conspiraron contra él, no lo querían, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta ahí. En la próxima seguimos viendo, porque entonces vamos a ver luego cuando él sale del pozo, cuando está en la cárcel, y cuando ya después de pasar por todo eso, es nombrado gobernador en Egipto, y ahí sí se casa, porque ahí sí tiene su esposa, tal cual como pasa con la iglesia. Cristo rechazado primero por su familia, por sus propios hermanos, crucificado por sus propios hermanos, vendido, derramó su sangre por ellos, fue por allá. ¿Cómo? Ahora entiendo una cosa, yo nunca entendía por qué José se había casado con una mujer que no era de... Sí, hay varios ejemplos de esos en la Biblia. Entonces, en la próxima, si el Señor lo permite, terminamos la historia de José, porque ahí vamos ya en la muerte, ¿cierto? Luego vemos lo de la cárcel y ya luego vemos su posición después de salir de la cárcel, que ya es la resurrección, porque él ahora está en la muerte. Luego dice la Biblia que él fue a predicar a los espíritus encarcelados, pasó también por la cárcel, y luego de ahí fue y resucitó, y luego se ha sentado a la diestra del Padre, como en Egipto, Faraón le da la autoridad y lo hace sentar a su diestra, tal cual, tal cual. Sí, entonces todo eso, mire que es la figura, la vida de Cristo ahí. Y eso tuvo Sí. que suceder para poder rescatar después a su familia de la muerte. Tal cual. El primero se casa con la gentil, como con la iglesia, y luego sus propios hermanos, que fueron los que lo crucificaron, van y dicen, ¿a quién fue el que matamos? A nuestro hermano, el que nos salva ahora. Así va a pasar con el pueblo de Israel. Posteriormente ellos van a ir a mirar. Hay una profecía que dice, mirarán al que traspasaron, tal cual. Eso lo leemos en la próxima. Pero es ver que sus propios hermanos que lo entregaron fue lo que él tenía que hacer para salvarlos a ellos, ¿sí? Para salvarlos a ellos. Entonces dejemos hasta ahí, sí.